Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, su hijo espiritual, su querido Timoteo. Estamos en esta serie de sermones cubriendo las cartas a Timoteo y después veremos también la carta a Tito. Y en el capítulo 1 de esta carta veíamos como el apóstol Pablo, ya cerca de su muerte, anima a Timoteo a ser valiente, a tener coraje, a no avergonzarse del Evangelio, a ser constante, a avivar el fuego espiritual que hay en él. En este segundo capítulo, el apóstol entra más en detalle de qué significa ser fiel. ¿Qué implica ser fiel a la palabra de Dios? Tendremos la lectura en primer lugar. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Dice así la palabra del Señor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Amén. Hasta aquí la lectura en la palabra del Señor. Vamos a tener una oración. Señor Dios nuestro, nos acercamos como siempre a tu palabra con actitud de reverencia, con deseo de aprender, de escuchar, de que tú toques nuestras mentes y nuestros corazones. Y te ruego, Señor, que me des palabras para llegar al corazón de mis hermanos, que con tu Espíritu estés guiando tú nuestros pensamientos, que tu palabra sea como esa espada de doble filo que penetra lo más profundo de nuestro ser. Tú quieras cortar y arrancar aquello que no te agrada. Señor, tú quieras afilar nuestros rostros, nuestros corazones, para hacerte mejores siervos,
aún más fieles y entregados y dispuestos a ti y a la causa del Evangelio. En nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Como decía, en este capítulo 2, el apóstol va a estar centrándose en qué quiere decir ser fiel y explicando a Timoteo cómo ser fiel a Cristo y a la causa del Evangelio. Y creo que este pasaje viene perfectamente para una fecha como hoy, porque sabéis, como decía Jairo, que ayer no celebrábamos Halloween, ni Todos los Santos. Rememorábamos algo mucho más importante, mucho más clave para nuestra fe como cristianos: la reforma del siglo XVI, cuando la Iglesia, y el Señor utilizó poderosamente a este hombre, Martín Lutero, y a muchos otros, cuando la Iglesia volvió a la Escritura y dejó a un lado tradiciones, dogmas que eran de hombres, y pudo la Iglesia del Señor, los creyentes, volver al Evangelio, a la fuente, ad fontes. Era una máxima de aquella época, en latín, a la fuente, otra vez, a los orígenes del cristianismo. Tal día como ayer, 31 de octubre de 1517, ya va a hacer pronto 500 años, este monje, Martín Lutero, que estudió la palabra y leyó y descubrió que era a través de la fe y por gracia que somos salvos, plantó esas 95 tesis en la catedral, la puerta de la catedral de Wittenberg. Era esta la costumbre, poner en la puerta de la catedral un asunto teológico que uno quería llevar a debate. Lutero no quería separarse de la Iglesia. Lutero quería cambiar la Iglesia, reformar la Iglesia de aquel tiempo. Pero evidentemente no se aceptaron sus reformas, ¿sí? Tuvo que esconderse, huir para salvar la vida. Lutero, o Luteros, porque ha habido muchos hombres y mujeres fieles a lo largo de la historia del cristianismo que han levantado la voz, fieles a la palabra, y muchos han sido callados. La reforma en Alemania en el siglo XVI cuajó porque, gracias a Dios, hubo también el apoyo político y demás que necesitó para seguir adelante. Pero hombres valientes como Lutero es lo que necesita la Iglesia del Señor, que a riesgo de su propia vida, cuando le estaban juzgando, injustamente, claro, porque no hubo juicio ninguno, solo dijeron: ¿todos estos libros los has escrito tú? Solo puedes contestar sí o no. Sí. ¿Te retractas de ellos? Solo puedes contestar sí o no. Esas fueron las dos únicas preguntas que le hicieron en su juicio. Le entró temor, claro, dijo: necesito un poco de tiempo para pensar si contesto que no o contesto que sí. Se retiró, oró, leyó la palabra, volvió al día siguiente: ¿te retractas de estos libros? Y su respuesta fue la que tenéis escrita en vuestro boletín también: puesto que su majestad imperial y sus altezas piden de mí una respuesta sencilla, clara y precisa, voy a darla tal que no tenga ni dientes ni cuernos. O sea, voy a contestar sin trampas. De este modo, el Papa y los concilios han caído muchas veces en el error y muchas contradicciones consigo mismos. Por lo tanto, si no me convencen con testimonios sacados de la Sagrada Escritura o con razones evidentes y claras, de manera que quedase convencido y mi conciencia sujeta a esta palabra de Dios, yo no quiero ni puedo retractar nada. Por no ser bueno ni digno de un cristiano, obrar contra lo que dicta su conciencia. Heme aquí, no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. Que Dios me ayude. Amén. Hizo lo que debía hacer como fiel siervo del Señor Jesucristo. De aquello ya hace casi 5 siglos. Pero repito, siempre ha sido así. Dios ha hecho grandes cosas en la historia, pero ha utilizado la valentía, el coraje, la entrega, la fidelidad de sus siervos para lograr estas cosas. Y en el pasaje que tenemos aquí habla mucho de Lutero, por supuesto. Habla mucho del apóstol Pablo. Está en prisión mientras está escribiendo esto, recordemos, por el amor y la fidelidad al Evangelio. Habla mucho de los creyentes que queramos ser fieles a la palabra de Dios. Y vemos varias características de esta fidelidad. Y la primera la encontramos ya en el versículo 1 de este capítulo 2. Cuando dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate. Esfuérzate. Hermanos, la fidelidad supone esfuerzo. No comodidad, no relax.
esfuerzo, entrega. Un esposo fiel que quiere ser buen esposo con su esposa se esfuerza en agradarla, en servirla, en cultivar la relación.